Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Hola Cuba, ¿qué tal? El café habano vuelve a abrir sus puertas con la mayor variedad de café que tenemos a nuestra disposición, para que podáis relajaros a gusto, mientras hablamos con toda la libertad del mundo. Por mucho que la propaganda del régimen cubano insista en culpar a los Estados Unidos de armar y financiar a las narcoguerrillas y a los cárteles, que tienen sumidos a varios países de América en una espiral de violencia, lo cierto es que la realidad es muy diferente. La verdad es que el narcotráfico está muy ligado a la cúpula del poder cubana. Si bien es cierto que la CIA, durante la presidencia de Ronald Reagan en los años 80, realizó varias operaciones sucias que ayudaron a la proliferación del narcotráfico colombiano, el régimen cubano tampoco se quedó atrás. Para el mantenimiento de las guerrillas financiadas y armadas por Cuba, era necesario que éstas tuvieran sus propios ingresos y, a la vez, fueran económicamente provechosas para el régimen cubano. También en los años 80, Cuba inició su andadura en el narcotráfico. Un representante de la extinta narcoguerrilla M-19, que estaba comandada por el propio Pablo Escobar, viajó a Cuba para tener un encuentro con un dirigente del Partido Comunista de Cuba. El dirigente del Partido Comunista puso en contacto al representante del M-19, el colombiano Fabio Vázquez Castaño, con Manuel Piñeiro Barbarroja, que dirigía el Departamento América, es decir, el servicio de inteligencia cubano encargado de expandir la revolución por Hispanoamérica y de gestionar, coordinar, financiar y armar a los distintos grupos armados y terroristas que Cuba controlaba y que sigue controlando, como es el caso de la disidencia de las FARC o el ELN en Colombia. El M-19 logró llegar a un acuerdo con Castro. El trato acordado fue que Cuba vendía armas a la narcoguerrilla y recibiría toneladas de cocaína como pago. Piñeiro logró el beneplácito de Fidel Castro, al plantearle la estrategia de usar el narcotráfico como arma de desestabilización política y social de Estados Unidos. Fidel Castro no lo tuvo muy claro y consultó con su hermano Raúl, quien dio el visto bueno de la implicación cubana en el narcotráfico. Al por entonces ministro de Interior, el general José Abrahantes, los Castro le encomendaron la tarea de convertir Cuba en la escala intermedia del narcotráfico colombiano. A Cuba llegaban los aviones colombianos cargados de droga y de Cuba salían las narcoavionetas con destino a Florida. Con el dinero que Cuba ganaba con el narcotráfico, el régimen pudo comprar armas a la Unión Soviética, con las que armó a diferentes guerrillas, siendo su primer cliente la guerrilla sandinista de Nicaragua, que, con una red de contactos en Panamá, Cuba enviaba su cargamento a Panamá, en donde el M-19 tenía sobornadas a las autoridades. Desde los años 80, el régimen castrista se ha visto en lo alto de una trama de narcotráfico. En 1990, en pleno colapso de la Unión Soviética, que dejaba a Cuba sola y sin ningún apoyo, los servicios de inteligencia y antidroga estadounidenses publicaron sus informes en los que se acusaba a la dictadura cubana de ser la cabeza que financia a las narcoguerrillas. Los Castro trataron de aparentar que no tenían nada que ver en la trama. Acusaron a Abrahantes de ser el jefe de la trama,
que fue juzgado, condenado y encarcelado, muriendo Abrantes un año después en su celda según las fuentes oficiales, muriendo de un infarto. Aunque la cúpula del régimen trata de esconder su vinculación a las narcoguerrillas, que han vuelto a tener una gran actividad cuando Hugo Chávez trató de unir a las izquierdas con su bolivarianismo, disparándose la actividad del narcotráfico por parte de los vestigios de Sendero Luminoso, las FARC, el ELN e incluso los gobiernos de Bolivia y Ecuador controlados respectivamente por Evo Morales y Rafael Correa. Aunque Venezuela en estos momentos, de forma impune, se ha convertido en la plataforma en la que se concentra la droga antes de dar el salto al Caribe hacia Estados Unidos, lo cierto es que la CIA y la DEA continúan presentando informes que vinculan a Cuba como el artífice de toda esta trama. Por lo tanto, por mucho que la propaganda castrista acuse a Estados Unidos de financiar y armar a las narcoguerrillas, usando como prueba las armas estadounidenses que usan los sicarios de los cárteles mexicanos principalmente, armas que los narcos consiguen mediante el mercado negro, sería bueno que la maquinaria de propaganda castrista diera una explicación sobre por qué lo que queda de Sendero Luminoso y las guerrillas colombianas usan mayoritariamente armas de fabricación rusa. Precisamente, el bloqueo y el hecho de ya no disponer del apoyo con el que contó Cuba con la Unión Soviética fuerza al régimen a sostener su economía por cualquier medio, y dentro de esos medios está el narcotráfico, ya que la exportación de la revolución no vende ni funciona. La revolución ha dejado de ser rentable. Sigue habiendo gente que cree en ella, pero es minoritaria y nostálgica de un pasado ya extinto. Además de llevar guerras a los demás países, la revolución es muy costosa y, en un mundo en el que el marxismo ya no es lo que era antes, puesto que ahora el castrismo es el último fósil existente de las teorías del marxismo-leninismo de la Unión Soviética, que rivaliza con el neomaoísmo chino, que ha aceptado la libre economía de mercado, y que también rivaliza con la socialdemocracia posmoderna, muy en boga en Europa y en el progresismo occidental, que nada tiene que ver con los ideales de la lucha de clases. Hoy, Guerrero Cubano ha estado muy comedido, muy centrado en la tragedia de la pandemia que cada vez empeora más la situación sanitaria cubana. Si bien es cierto que el sistema sanitario cubano hace todo lo que puede por enfrentarse al COVID-19, las carencias tecnológicas, materiales y la falta de presupuesto público hacen que la lucha contra el coronavirus se convierta en una auténtica odisea. La efectividad de las vacunas cubanas, por mucho que la propaganda diga que tienen una fiabilidad del 92%, solo se manifiesta cuando el paciente tiene muy desarrollada la enfermedad. Otro gran problema que se le suma a esta crisis epidemiológica a Cuba son las colas de hambre provocadas por el desabastecimiento. Cuando el Estado impide el emprendimiento individual y la creación de nuevas empresas que puedan proveer de alimentos y enseres de limpieza a los ciudadanos, entonces el Estado tiene centralizado el sistema del abastecimiento. Y si la economía nacional está arruinada, entonces la tarea de proporcionar lo más básico a los cubanos se convierte en una tarea muy difícil. Una alta demanda popular implica que el Estado debe movilizar muchos recursos que, por desgracia, Cuba no tiene. Las colas del hambre se han convertido en algo cotidiano de la actualidad cubana que, en plena crisis epidemiológica, genera el peligro de que las aglomeraciones provoquen contagios en masa. Quizás, si el Estado cubano permitiera la libertad de mercado, que permitiría a la sociedad cubana autogestionarse y proveerse de alimentos y enseres de limpieza básicos, las colas del hambre no serían tan multitudinarias y no se multiplicaría el riesgo de que se desataran más contagios en masa. Para una vez que Guerrero Cubano decía cosas lógicas, tiene que estropearlo todo diciendo tonterías al final. A raíz de las protestas por la encarcelación de Hamlet Labastida, Guerrero Cubano ha desbarrado y se ha puesto a hacer unas comparaciones absurdas, por no decir que nuevamente miente en el tema de la represión en Cuba.
Mientras Guerrero Cubano dice que los activistas del 27N realizaron una protesta frente a las puertas de la cárcel de Villa Marista, en donde la Bastida está encarcelado, y a raíz de ello se puso a comparar la puerta de una cárcel con el complejo de Langley, en donde se sitúa la sede central de la CIA, y evidentemente el equipo que lleva ese canal de YouTube quiso dar la imagen de que en Cuba hay libertad porque los de 27N se manifestaron en la entrada del penal, mientras que en Estados Unidos no se permiten las manifestaciones a la entrada del complejo de Langley. Creo yo que tiene lógica que en Estados Unidos estén prohibidas las manifestaciones a las puertas de la sede central de la CIA, en donde se encuentran los secretos que afectan a la seguridad del Estado. ¿Acaso en Cuba se permiten las manifestaciones frente a la entrada de la sede central de la seguridad del Estado? ¿De verdad que Guerrero Cubano pretende convencernos que a las puertas en donde se hallan los secretos más sucios del país permitirían una manifestación contraria al régimen? Bueno, y si no hay represión, entonces, ¿por qué ayer, miércoles 7 de julio de 2021, varios activistas convocaron una manifestación frente a las puertas del Museo Nacional de Bellas Artes y fueron detenidos? Voy a dar los nombres de los activistas que ayer esa seguridad del Estado que dice que no reprime, detuvo impidiéndoles ejercer la libertad de expresión que se tiene en cualquier democracia. Las artistas Catherine Bisquet y Camila Lobón fueron arrestadas cuando intentaban salir de su casa en Centro Habana. El periodista Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido en las inmediaciones del Museo Nacional de Bellas Artes. La historiadora de arte Carolina Barrero también fue arrestada al salir de su casa. Si de verdad no hay represión en Cuba, entonces, ¿por qué la seguridad del Estado se toma tantas molestias en ir a la casa de 3 de los 4 convocantes para arrestarlas e impedir que vayan a manifestarse y ejercer su merecido derecho a la libertad de expresión, ese que en Cuba solo tienen los fans del régimen, pero no los que opinan distinto? Y no me sirve como respuesta a mi pregunta que se trata de impedir el apoyo público a un supuesto delincuente, cuando la maquinaria propagandística cubana ha contado con el rapero Hassel entre sus colaboradores para Cuba Información. La justicia española encontró a Hassel culpable de delitos de odio, enaltecimiento al terrorismo y de agresiones. ¿Cómo permite un régimen tan purista que no acepta el apoyo público a personas encarceladas por la seguridad del Estado que un individuo como Hassel colabore en una de sus páginas propagandísticas? Mira, Guerrero Cubano, ya sé que pensar distinto para ti es terrorismo, pero el pensamiento opuesto es inherente a la naturaleza humana. Siempre habrá alguien con quien tendrás que discutir, porque ve las cosas de diferente manera. Pero lo que es inadmisible es apoyar el terrorismo y solidarizarse con quien enaltece la violencia como única vía. Si entre los peones del régimen se permite que personas como Hassel enarbolen la bandera del asesinato para imponer sus ideas comunistas, entonces ya sabemos que el régimen cree lícita la extinción de una vida por el mero hecho de opinar distinto. Y si el régimen está a favor de semejante aberración, entonces no nos extrañemos que la represión esté a la orden del día en la actualidad cubana. Parece que ya nos hemos quedado sin más café, pero bueno, tendremos más. Os deseo un buen día y que todo os vaya bien. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad.